Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de creo en el Espíritu Santo. Adicionalmente vamos a hablar de la espera del Mesías y de su Espíritu. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los textos proféticos se refieren directamente al envío del Espíritu Santo. Son oráculos en los que Dios habla al corazón del pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad. Según estas promesas, en los últimos tiempos el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. El pueblo de los pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres sino del Mesías. Todo esto es finalmente la gran obra de la misión escondida en el Espíritu Santo durante el tiempo de la promesa para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo purificado e iluminado por el Espíritu que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 17. El Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta y bautista. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 6. Juan fue lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 15 al 41. Por obra del mismo Cristo, que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Juan es Elías que debe venir. Evangelio de San Mateo capítulo 17 versículos 10 al 13. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Evangelio de San Lucas capítulo 1 versículo 17. Juan es más que un profeta. Evangelio de San Lucas capítulo 7 versículo 26. En él, el Espíritu Santo termina el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 23. Como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 7. Con respecto a Juan, el Espíritu culmina así las indagaciones de los profetas y el ansia de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de este. Es el elegido de Dios. Y ahí el Cordero de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 33 al 36. En fin, con Juan Bautista el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo
lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. Alégrate llena de gracia, María, la Santa Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, por primera vez en el designio de la salvación y porque el Espíritu la ha preparado. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y predestinada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese ella llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno. Hace subir hasta el cielo con su cántico al Padre en el Espíritu Santo la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz un Hijo de Dios y por medio del Espíritu Santo su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, hecho Hijo de la Virgen. Ella es la raza ardiente de la teofanía definitiva, llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humanidad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres de objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12 que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Hechos capítulo 1 versículo 14. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Cristo Jesús. Toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en el que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías.
Todo el segundo capítulo del símbolo de la fe hay que leerlo a la luz de esto. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se mencionará solamente lo que se refiere a la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús y su don realizado por el Señor glorificado. Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere a Nicodemo, a la samaritana y a los que participaban de la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla de él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar. Solamente cuando ha llegado la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, ya que su muerte y resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu de verdad, el otro Paráclito, será dado por el Padre en virtud de la oración de Jesús. Será enviado por el Padre en nombre de Jesús. Jesús lo enviará de junto al Padre porque Él ha salido del Padre. El Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos, estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo anunciará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu a las manos del Padre, en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte, de modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, Romanos capítulo 6, versículo 4, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me envió, también yo os envío. Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 21. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.